Como Cristo está limitado, la hermana White dice, limitado o estorbado, es la palabra que ella usa, estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. O sea que de alguna manera la humanidad estorba la divinidad. Convenía, por tanto, a sus discípulos que fuese al Padre y enviase al Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que dice Apocalipsis 5, 6, que sucedió cuando Cristo fue entronizado? Que tiene 7 cuernos y que tiene 7 ojos. ¿Y que son los qué? Los 7 espíritus de Dios. Los 7 espíritus de Dios, ¿qué cosa? Enviados por toda la tierra. Y ella dice, convenía que enviase al Espíritu Santo como su sucesor en la tierra. O sea que esto me está dando a entender que los 7 espíritus de Dios es el Espíritu Santo. Pero ¿por qué se le llama a los 7 espíritus de Dios si es el Espíritu Santo? Voy a leer 4 textos bíblicos. El primero está en Lucas capítulo 24, versículo 49. Dice así el Señor Jesús: He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Yo enviaré. Fijémonos en esa palabra. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Enviaré. ¿Y cuál era esa promesa? El Espíritu Santo. Y dice, la enviaré. Voy a leer otro texto ya aquí en el Evangelio de Juan, el capítulo 14, donde dice lo siguiente. Hablando al Espíritu Santo dice, versículo 16, Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, otro, para que esté con vosotros para siempre. Y el verso 26 aclara, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Noten esa palabra, enviará. Lucas 24, 49, enviaré. Juan 14, 26, enviará el Espíritu Santo. Una cita más, Juan 15, 26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Noten esto, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré. Interesante, enviaré. Y Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad, dice el Señor Jesús, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Queridos, 4 textos. Lucas 24, 49, Juan 14, 16, 26, Juan 15, 26, Juan 16, 7. Enviaré, enviará. ¿Con quién está relacionada la palabra enviaré, enviará? Con el Espíritu Santo. ¿Y qué son los 7 espíritus de Dios que tiene el Cordero? ¿Y qué son los 7 cuernos y los 7 ángeles del Cordero? 7 cuernos y 7 ojos. ¿Qué son? Es el Espíritu Santo. Ahora, eso es un misterio. ¿Cómo así que el Cordero tiene 7 cuernos, tiene 7 ojos y son los 7 espíritus de Dios? ¿Cómo se entiende eso? Hay un texto en Juan 7. A mí me parece que ese texto es fundamental. Quizá no lo hemos visto, lo hemos leído, pero a veces leemos y no le damos la importancia a cierto texto. Y en la última fiesta de las cabañas o tabernáculos, donde el Señor Jesús estuvo, en Juan el capítulo 7, hay un texto que es fundamental para entender esto. Dice Juan 7, 37 al 39, pero me voy a detener especialmente ahora en el 39. Juan 7, 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora vamos con el 39. Ojo con el 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Y ojo con esto, especialmente ojo con esto.
pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Oye, interesante. Claro, antes de esto el Espíritu Santo había estado en la tierra, se había manifestado, inspiró a los hombres de Dios. El Espíritu de Jehová vino sobre él, dice una y otra vez en el Antiguo Testamento, sobre ciertos varones. Pero la manifestación en su plenitud del Espíritu Santo todavía no se había manifestado hasta que Jesús no fue glorificado o entronizado. ¿Dónde es Jesús entronizado? ¿En dónde? En Apocalipsis 5, cuando llega al cielo. Cuando él es entronizado, Juan le ve 7 cuernos y 7 ojos. Y dice que son los 7 espíritus de Dios. Pero ahora le agrega algo: enviados por toda la tierra. Y aquí dice que el Espíritu Santo todavía no había venido porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea que cuando Jesús fue glorificado a la diestra de Dios, en Apocalipsis 5, 6, 7 en adelante, Juan le ve 7 cuernos y le ve 7 ojos. O sea, se le muestra que ese Cordero es omnipotente y que ese Cordero es omnipresente. Pero dice que esos 7 cuernos y esos 7 ojos son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Lo que da a entender es que Cristo, aunque omnipotente, 7 cuernos, aunque omnipresente, 7 ojos, todavía no se había manifestado en su plenitud. Pero estorbado por la humanidad, no podía estar en todo lugar personalmente. Entonces, ¿a quién va a enviar? Al Espíritu Santo, como su representante en la tierra. Nosotros podemos estar seguros de que si en este momento adoramos aquí en Colombia a Dios, Él nos ve. Si en este momento adoran a Cristo allá en Estados Unidos, al mismo tiempo nos ve. En Europa, en todo lugar del mundo, al mismo tiempo nos ve. ¿Por qué? Porque Él está presente en la tierra a través de, por medio de su Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que sucedió el día del Pentecostés en Hechos 2? ¿No fue que descendió el Espíritu Santo? Claro. O sea que Hechos 2, el derramamiento del Espíritu Santo, fue el resultado de Apocalipsis 5. Porque ahí Él es glorificado, entronizado, recibe los 7 espíritus de Dios enviados, o sea, envía al Espíritu Santo desde el primer ciclo. Quiere decir, primero fue Apocalipsis 5 en el cielo y luego fue Hechos 2 en la tierra. Claro, lo que sucedió en Apocalipsis 5 en el cielo fue en el año 31, cuando Jesús ascendió. Y luego cuando desciende el Espíritu Santo en la tierra, fue a los 10 días de Jesús haberse ido en el año 31 también. Aunque Juan lo registró hasta el año 96. Lo que sucedió en Apocalipsis 5, la entronización de Cristo, fue en el año 31 en el cielo. Lo que sucedió en Hechos 2, el derramamiento del Espíritu Santo en la tierra, fue el mismo año 31, pero en la tierra. Aunque Juan lo registró en Apocalipsis 65 años más tarde, en el año 96. Pero, queridos, aún queda una parte importantísima por aclarar. ¿Qué son los 7 espíritus de Dios? O sea, ¿por qué se le llama al Espíritu Santo? ¿Por qué se le llama los 7 espíritus de Dios? Dice la Biblia en Apocalipsis 1:4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Interesante eso, hay 7 iglesias. Luego dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 11. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 7 iglesias.
¿Qué son esas 7 iglesias? El libro Los Hechos de los Apóstoles de la señora White dice, página 468, que son los 7 periodos del cristianismo. Esos 7 periodos, los estudiosos, los eruditos, los comentaristas, la mayoría los han dividido de la siguiente manera. Año 31 al año 100, la era apostólica, la iglesia de Éfeso. La palabra Éfeso quiere decir deseable. Luego viene la segunda iglesia, Esmirna, del año 100 al 313, con la ascensión de Constantino al trono, el que va a unir el paganismo con el cristianismo a partir del año 313. Luego viene la iglesia de Pérgamo, que va del año 513 al año 538, al establecimiento del obispo de Roma como Pater Patrum, padre de padres, papa. Luego viene la cuarta iglesia, Tiatira, que va a ser la iglesia de la Edad Media sacrificada, por eso Tiatira significa sacrificio, que va del año 538 al año 1517. 4 iglesias. Luego viene la quinta iglesia, Sardis. Es la iglesia que va al año 1517, cuando empieza la reforma con Martín Lutero, hasta el año 1798, la caída del papado el 11 de febrero de dicho año. Luego viene la sexta iglesia, Filadelfia. Interesante. Los adventistas sabemos muy bien lo que fue Filadelfia, que significa amor fraternal, entre los años 1798 a 1844. Y por último, la séptima iglesia, Laodicea. Laodicayos, pueblo del juicio. Y sabemos que desde 1844 estamos en el juicio investigador. La fase final del ministerio del Señor Jesús antes de volver por su pueblo. Ya llevamos 180 años y un poquito más que comenzó ese juicio en el cielo. Entonces tenemos 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y la pregunta es, ¿quién ha estado dirigiendo la iglesia durante estos 7 periodos? Durante estas 7 fases. ¿No es Cristo el que ha estado usando o dirigiendo la iglesia? Claro que es Cristo. Si nosotros leemos el encabezamiento a cada iglesia, siempre el que le habla a las iglesias es Cristo. Por ejemplo, Apocalipsis 2:1, la primera iglesia, Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y si uno va y mira eso allá en Apocalipsis 1:12 y en Apocalipsis 1:16, el que anda en medio de los 7 candeleros y el que tiene las 7 estrellas es Cristo. Sin embargo, cuando termina el mensaje a la primera iglesia, Apocalipsis capítulo 2, verso 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Note, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cómo así? ¿Acaso en el verso 1 el que le está hablando a la iglesia no es Cristo? Sí, pero ¿por qué termina diciendo, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias? Porque Cristo le está hablando a la iglesia en su primer periodo, en el primer siglo, a través del Espíritu Santo. Interesante eso, porque Él es el representante de Cristo despojado de la personalidad humana y así puede estar presente en todo lugar. A la iglesia de Esmirna se le dice, encabezamiento, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Quién está hablando de Esmirna? Pues Jesús, el que estuvo muerto y vivió. Pero cuando termina la carta a Esmirna, en el versículo 11 le dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que le habló a la iglesia de Esmirna fue Cristo, pero a través del Espíritu Santo. Por eso dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quién le habló a Pérgamo? La tercera iglesia, Apocalipsis 2:12. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Y en Apocalipsis 1 y 2, el que tiene la espada aguda de 2 filos es Jesús.
Pero ¿cómo termina el mensaje a esta iglesia? Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que le habla a cada iglesia es Jesús. ¿Pero a través de quién? Del Espíritu Santo. Apocalipsis 2:18, la cuarta iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios. Ahí está claro, ahí lo identifica. El que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Según Apocalipsis 1, es Cristo. Pero cuando termina el mensaje a Tiatira, dice, verso 29, Apocalipsis 2, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La quinta iglesia, Sardis, Apocalipsis 3:1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, es Cristo. Pero cuando termina el mensaje en el verso 6, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La sexta iglesia, Filadelfia, Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Ese es Cristo. Pero el verso 13, al terminar el mensaje a Filadelfia, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por último, a la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén. Amén quiere decir la última, la final, amén. El testigo fiel y verdadero. Según Apocalipsis 1:5, ese es Cristo. El principio de la creación de Dios, el arjé, griego, arjé, que le dio comienzo a la creación, dice esto. Y luego pasa a describir el mensaje de la iglesia de la Odisea. Y a lo último, en el verso 22, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Saben, queridos, que esto ha llevado a algunos a llegar a una errónea conclusión de que como el que le habla a cada iglesia es Cristo, pero al final de cada iglesia dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias? Entonces, ¿qué es que el Espíritu Santo y Cristo son la misma persona? Y no es así. En realidad es el Espíritu Santo, el representante del Señor Jesús. Lo que el Señor Jesús le dice al Espíritu Santo, Él lo hace, lo dice. Pero no es que el Espíritu Santo sea el mismo Señor Jesús. Bien dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 16, el versículo 13, dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, o sea, no hablará de sí mismo, es lo que quiere decir, sino que hablará todo lo que oyere. Note, el Espíritu Santo hablaría todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea que la revelación del Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, pero también es la revelación del Espíritu Santo. Entonces, para resumir esto, es importante entender. Primero, cuando Cristo ascendió en el año 31 al cielo, lo estaba esperando allá el Espíritu Santo, las 7 lámparas de fuego. Pero no dice enviados, solamente las 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 Espíritus de Dios. El Espíritu Santo está latente allá arriba, esperando que llegue el Señor Jesús y ponerse a su disposición. Y por eso en Apocalipsis 5:6 vuelve y dice, los 7 Espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Las 7 lámparas de fuego o los 7 Espíritus de Dios ya estaban allá. Y cuando Jesús es entronizado, como lo leímos en Juan 7:39, ahora se viene el Espíritu Santo. Y eso es lo que sucede en Hechos 2. Y se viene el Espíritu Santo como representante de Jesús. Y empieza Jesús a dirigir la iglesia en los 7 periodos a través de, por medio de, el Espíritu Santo. Por eso cada iglesia, el mensaje a cada iglesia termina, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque es Jesús el que le está hablando a las 7 iglesias por medio de el Espíritu Santo. Los 7 Espíritus de Dios
representan al Espíritu Santo dirigiendo la iglesia en 7 épocas o 7 periodos. Por eso dice los 7 Espíritus de Dios. Es el mismo Espíritu Santo, pero dirigiendo la obra de Dios a través de 7 periodos. De ahí están los 7 Espíritus de Dios. El mismo Espíritu Santo que en este siglo XXI, en este año 2025, está dirigiendo la iglesia, es el mismo Espíritu Santo que la dirigió en el primer siglo y a través de toda la historia de la cristiandad. Pedimos al Espíritu Santo que ruegue ante el Señor Jesucristo, porque dice que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles, en Romanos 8:26. ¿Ante quién intercede el Espíritu Santo? Pues ante el Señor Jesús. Y el Señor Jesús intercede ante el Padre. Y nosotros debemos interceder por nosotros mismos ante el Espíritu Santo. Pidamos al Espíritu Santo que nos sea dada mucha sabiduría para entender el plan de salvación. Que el Espíritu Santo nos ayude a despertar ante las circunstancias que estamos viviendo, ante los acontecimientos tan terribles que se están viendo. Yo tengo 64 años. Hace 42, 43 años que entré a la iglesia adventista. Prediqué de muchas cosas muchos años, pero hasta ahora me estoy convenciendo de lo que prediqué. Yo predicaba cosas que iban a venir, las estoy viendo, y algunas hasta ya quedaron atrás. ¿Qué nos espera? ¿Qué nos espera pronto? Los 7 Espíritus de Dios. La última parte, la séptima parte, la séptima iglesia, la última fase del ministerio del Espíritu Santo, la necesitamos ahora. Que nos despierte. Que despierte en nosotros un espíritu de entrega diaria, cada día. Que no pase una mañana que no hayamos doblado rodillas humillados ante el Padre. Cada noche no ir a la cama sin haber doblado rodilla. Cada mediodía, tarde, mañana y al mediodía. Solo el Espíritu Santo podrá despertar esto en nosotros. Así que, amados, damos gloria al Espíritu Santo. Oramos al Señor Jesús por medio de su Santo Espíritu. El Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la deidad. Alguien me preguntó una vez, hermano, ¿es correcto que nosotros oremos al Espíritu Santo? Pero yo no encuentro en ninguna parte de la Biblia donde se haya orado al Espíritu Santo. Ahora, tampoco es un motivo de división o de pelear, no. Si alguien se siente inspirado y dice, yo le voy a agradecer al Espíritu Santo porque también es Dios, bueno, está bien, si quiere hacerlo, hágalo. No lo vemos como algo malo, terrible. No, simplemente el Señor nos enseñó que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, en el nombre del Señor Jesús, Él nos lo dará. El Espíritu Santo tiene un trabajo muy humilde, muy humilde. El Espíritu Santo es como cuando usted usa unos anteojos, gafas. Y usted no ve bien dónde dejé los anteojos. Se coloca los anteojos, ahora ve claro. ¿Qué lo está ayudando a ver claro? Los anteojos. Pero usted se da cuenta que los anteojos le ayudan a ver claro, pero usted no ve los anteojos. Toque ahí, sí, ahí están los anteojos, pero uno los ve. Así es el papel del Espíritu Santo, como un anteojo divino. Él es el que nos acerca al Señor Jesús. Él es el que nos da el deseo de orar. El Espíritu Santo nos despierta para ir al Señor Jesús. El Señor Jesús nos recibe. Pero no es directamente al Espíritu Santo al que debemos adorar. Así lo enseña la Sagrada Escritura. Pero sí es el Espíritu Santo el que nos da el don del arrepentimiento y nos lleva humillados a los pies del Salvador. Los 7 Espíritus de Dios. Estamos en la séptima fase, la última, la Odisea.
Y este pueblo sí que necesita ese ministerio del Espíritu Santo urgente, que nos despierte, que nos ayude a darle el valor a cada cosa, no a las cosas de este mundo, que son necesarias, pero darle valor realmente a lo que hay que darle valor, a Cristo, a su pronto regreso, a un despertar para enfrentar lo que pronto nos tocará afrontar. Que el Espíritu de Dios en su séptima y última fase nos despierte. Oremos. Padre amado, gracias por este mensaje de los 7 Espíritus de Dios, que es el Espíritu Santo dirigiendo la iglesia en 7 periodos, en 7 épocas. Y hemos llegado al final de la historia. Ya pasaron 6 épocas, estamos en la parte final de la séptima. Y es cuando más necesitamos que tu Espíritu Santo nos despierte, nos sacuda, nos dé hambre y sed de su palabra, hambre y sed de querer ser transformados. Nos perdone nuestra iniquidad, nuestra vida pasada, toda la inmundicia. Nos dé un arrepentimiento verdadero, nos convierta. Despierta a nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Padre amado, por el ministerio del Espíritu Santo. Y gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros. Agradecemos tu bendición en el nombre santo y en los méritos del Señor Jesús. Amén.